Noches, es una alegría poder encontrarme con todos ustedes por esta vía, tal como lo habíamos anunciado por RPS Ediciones. Tenemos hoy día este primer encuentro de lo que hemos denominado una catequesis sobre la Iglesia Católica. Para ello, yo les voy a invitar a todos los que nos están sintonizando a unirse en una breve oración que vamos a elevar al miembro más excelso de la Iglesia, que es María Santísima. Juntos vamos a decirle con todo nuestro corazón un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Fray Israel. Yo les quiero ofrecer en este momento esta catequesis y reflexión acerca de un punto fundamental de la fe católica, ¿no? Nuestra fe en la Iglesia. Para ello yo les voy a invitar a que de repente tengan a mano el Catecismo de la Iglesia, también si pueden la Sagrada Escritura, ¿no? Y si quieren también tomar alguna nota. Y si ustedes tienen a lo largo de la exposición de repente alguna pregunta, algún interrogante, alguna duda o algo que quizá no ha quedado muy bien aclarado, yo les suplico que, ya que estamos en una transmisión en vivo y se puede escribir, pues escriban sus preguntas, sus interrogantes, y seguramente aquí los hermanos de comunidad me van a pasar sus preguntas para tratar de responderlas con la mayor amplitud posible, ¿no? Entonces, les invito a ello y que el Señor nos guíe en este tiempo de aprendizaje. Lo primero que tenemos que decir, queridos amigos y hermanos, es que la fe, el acto de creer, es un acto eclesial. Esto es lo que nos recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Creer es un acto eclesial. ¿Qué significa esto? Que cuando una persona dice yo creo en lo que dice Jesucristo, yo creo tal como me lo afirma los testigos de Jesús, los discípulos de Jesús, esa persona está diciendo creo desde su ser iglesia, desde su ser miembro de la Iglesia, ¿no? La fe de la Iglesia precede, engendra, conduce y alimenta nuestra fe. Es decir, antes de ti y de mí ha habido y existe una comunidad que fue fundada por Jesús, y esa comunidad ha creído antes que tú, antes que yo. Entonces, es la fe de la Iglesia la que nos precede. Y es la fe de la Iglesia la que va a engendrar la fe en nosotros. Recordemos cuando nosotros hemos sido bautizados, yo creo que muchos han tenido la experiencia de participar en una celebración del bautismo, sea como padrinos o como padres, ¿no? Hay un momento en el que el ministro pregunta, ¿no?, a los que están allí presentes, padres y padrinos, ¿cuál es su fe? Ellos profesan la fe. Esa fe es fe de la Iglesia. Y en esa fe de la Iglesia va a ser bautizada la personita que está siendo presentada. Entonces, es la fe de la Iglesia la que va a engendrar en nosotros la fe. Nos va a comunicar a nosotros la fe. Yo no la he recibido porque yo una revelación contagiada a comunicar por medio, en este caso que estamos hablando, del bautismo. La Iglesia me hace nacer a la fe. La Iglesia dice nuestra fe. ¿Por qué? Porque es la Madre Iglesia la que nos va formando, la que nos guía y nos va alimentando. De tenerlo en cuenta, ¿no? Porque hoy en día como que estamos asistiendo a un tiempo muy curioso, ¿no? Porque hoy parece que la moda o la tendencia, para hablar así en términos más es que yo creo como a mí me parece que debo un tiempo muy difícil de sujetar.
de relativismo en el que incluso católicos dicen, a mí me nace creer, ¿no? Son mis ideas. Pero ojo, cuidado. Nosotros creemos según la fe de la iglesia. Esa iglesia que tiene 20 siglos de antigüedad más que tú y más que yo. No descubrimos la fe. Nosotros recibimos la fe de esta comunidad que es la iglesia, ¿no? Esto me gusta aclararlo y el catecismo en el número 181, que habla de esto que estamos comentando, añade una frase que es de San Cipriano de Cartago, ¿no? Es uno de los primeros padres de la iglesia, y él dice una frase bastante fuerte, ¿no? Dice, nadie tiene a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre. San Cipriano de Cartago. San Cipriano nace alrededor del año 200. Estamos entonces en los primeros tiempos de la fe cristiana, cuando todavía no había ni protestantes, ni evangélicos, ¿no? Entonces la fe era una. Y San Cipriano aclara, nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre. Esto lo subrayo yo porque me gustaría que quede bastante claro que así como creemos en Dios que es Padre, porque esa es la buena nueva que nos ha traído Jesús, Dios es y se llama Padre, así también nosotros, como creemos que Dios es Padre, creemos en esa verdad revelada, y esto es posible siempre y cuando tenemos a la iglesia como madre. La iglesia es nuestra madre, ¿no? Hoy en día, bueno, con todo lo que vamos viviendo, muy pocos católicos sienten a la iglesia como madre suya. Y esto es importante que lo refresquemos, ¿no? Porque la iglesia es mi madre. Sí, es la madre iglesia, ¿no? De repente esto habría que refrescarlo, sobre todo ahora que como que hay un espíritu de paranoia, ¿no? Una especie de paranoia anti-eclesial, ¿no? Es decir, el pensar mal de la iglesia, ¿no? Justo hace un rato estaba viendo las redes sociales y yo no sé, en los últimos días han aparecido varias personas, me sorprende, ¿no? Que están publicando un letrero por ahí que dice, ¿alguien me podría decir qué cosa está haciendo la iglesia ante el coronavirus? Solo pregunto, algo así, ¿no? Ya son varias personas las que estoy viendo que están compartiendo ese tipo de letreros, ¿no? Hay como una especie de paranoia, ¿no? Es decir, no creas en lo que la iglesia te dice, no tengas confianza, no le creas a nada de lo que te diga la iglesia, ¿no? Y esto es fatal. Esto a mí me hace recordar, no sé si ustedes también se acuerdan, el libro del Génesis, ¿no? ¿Se acuerdan qué cosa le dijo la serpiente, el tentador, a nuestros primeros padres? Les dijo algo parecido, ¿no? Les dijo, no, coman nomás de ese árbol, coman nomás. Lo que pasa es que Yahvé no les permite comer de ese árbol, porque Él sabe que cuando coman de ese fruto, ustedes serán como dioses. ¿Sí? Entonces, Satanás pone la cuña de la desconfianza, esa cuña de la paranoia, de dudar y desconfiar de Dios. Y ahí comienza el drama del pecado. Algo paralelo, algo muy parecido está pasando con nosotros católicos con relación a la Madre Iglesia. Estamos sufriendo una especie de ataque de paranoia con relación a todo lo que se llama Iglesia Católica. ¿Y quién estará detrás? Yo sospecho que es el mismo tentador del libro del Génesis. ¿No? No le creas, no. La iglesia sabe que cuando tú quieras hacer lo que quieras, vas a descubrir que eras un esclavo y ahora vas a ser libre. La iglesia te tiene esclavo. Eso es una tentación. Es una triste tentación que mucha gente lamentablemente no supera, ¿no? Cuán importante es, como lo meditamos hoy día, ¿no? Como lo meditamos hoy día, ser gente capaz de
dar un salto de adhesión y obediencia a la palabra de Jesús, ¿no? Pero claro, cuando hay un sentimiento o una idea así media paranoica de que no, la iglesia te está engañando, no te dice toda la verdad, pues ya no se puede adherir a nada, no se puede creer, no se puede confiar. No es como que alguien venga a tu casa y te diga, oye, no le hagas caso a tu papá. ¿Pero por qué? Es que tu papá te engaña. Él no te ha dicho esto. No le hagas caso. No le hagas caso, tu papá te engaña. Entonces, eso es una lengua bífida, ¿no? De serpiente, viperina, ¿no? Es una lengua de dos puntas. Eso no viene de Dios. Hay que tener mucho cuidado con ello, hermanos, ¿no? Por eso es que me encargo de recordar esa frase de San Cipriano, ¿no? No puede tener a Dios como padre quien no tiene a la iglesia como madre. Dices que tienes a Dios como padre, debes tener a la iglesia como madre. Esto es interesantísimo, ¿no? Esto se debe recordar bastante, sobre todo en estos tiempos en los que, como digo, hay esta situación de la paranoia antieclesial, ¿no? La iglesia es un misterio. La iglesia es un misterio, es decir, es divina y humana a la vez. Es divina, ¿por qué? Porque la cabeza de la iglesia es Jesucristo. En ese sentido, la iglesia es divina. Y es humana porque el cuerpo lo conformamos todos los bautizados, que somos humanos. La iglesia es visible e invisible. Es decir, es visible, ¿por qué? Porque la cabeza de la iglesia es Jesucristo, lo hemos visto. Muchos dan testimonio de su resurrección, los evangelios nos dan testimonio. Es visible también porque nosotros la integramos, que somos gente visible, pero también es invisible, porque la iglesia tiene esta componente importantísima de la vida espiritual. Dios es espíritu y es invisible y está presente en su iglesia. Y a nosotros nos mueve el Espíritu Santo. Y la santidad nos rodea. Y están también los santos, que es la iglesia triunfante, que no los vemos. Están los ángeles, están las almas bienaventuradas, que no las vemos, que también pueblan la iglesia. La iglesia es terrena y es celestial. Es terrena porque tenemos una presencia en este mundo, presencia física, estructuras, hay templos, hay seminarios, hay conventos, está la Basílica de San Pedro, está todo ese tipo de estructuras materiales, pero también es celestial, porque arriba en el cielo está la parte mejor de la iglesia. Está Jesucristo, está nuestra Madre Santísima, la Virgen María, están los santos y bienaventurados, que es la iglesia triunfante, entonces es también celestial. La iglesia es temporal, sí, porque todo esto se transforma, a veces pasa, hay cosas que se destruyen y se construyen, ¿no? Pero también es eterna, ¿no? En el sentido de que está entre nosotros quien es eterno, Dios, nuestro Señor, y el Espíritu Santo que nos alienta es eterno, ¿no? Ahora, no podemos nosotros reducir a la iglesia a verla como una empresa, como una ONG, ¿no? Como hay muchas en la sociedad civil, ¿no? Una ONG dedicada a la educación, una ONG dedicada a la cultura, a las artes, al deporte, a la ayuda social y humanitaria, etc. Muy buenas iniciativas que hay. La iglesia es mucho más que una ONG. Ciertamente tiene también instituciones que realizan su trabajo por medio de algunos de estos tipos de instituciones. Pero tampoco es una ONG. Tampoco es una empresa. No puede serlo. No es una ONG internacional o una especie de transnacional religiosa, como algunos quisieran verla o la ven, ¿no? No es así. Me acuerdo hace algunos años, ¿no? Una persona muy buena, cuando visitó nuestro pequeño monasterio, me dijo, pues padre, pues qué lindo, qué bien. Y si a usted le llaman de otro país para fundar también allí su comunidad, ¿usted diría?
Bueno, le digo, si el Señor lo permite y a mí me lo autorizan, contento yo puedo ir. No, padre, no se vaya. Mejor, ¿por qué no vende la franquicia para que en otro lugar haya también su comunidad? Está hablando en términos de franquicia, de empresa. No, es que la iglesia no se maneja a ese nivel empresarial de franquicia, sino se maneja a un nivel de fe, a un nivel de comunión espiritual, ¿no? De hecho, los términos son injustos a veces, ¿no? Entonces, no es una empresa asistencial, es santa, es inmaculada, a pesar de las miserias de los hombres que la componemos, ¿no? Que son las miserias tuyas y son mis miserias, que son nuestros pecados, ¿no? Juan Pablo II dijo en 1982, la iglesia es madre y como madre debe ser amada. Esto es importante, ¿no? ¿Tú amas a la iglesia? Primera pregunta que habría que hacernos, ¿no? ¿Tú amas a la iglesia? ¿Y la amas como mamá? ¿Como madre? Sí, es así, como madre. Y tiene mucha relación con María Santísima, ¿no? Porque la iglesia es madre y María Santísima es madre. La iglesia es figura de María Santísima y María Santísima es la parte más excelsa de la iglesia. Hay mucha relación entre María y la iglesia como madre, ¿no? Entonces, primera cosa, ¿no? ¿Amas a la iglesia como mamá, como madre? ¿Rezas tú por la iglesia? Mucha gente no la conoce y la combate. Es injusto, ¿no? Si yo voy a combatir o criticar algo, se supone que lo primero que tengo que hacer es conocer bien esa realidad, si no, no puedo combatir ni criticar algo, ¿no? Es una cuestión de honradez intelectual, ¿no? Seguimos. Etimológicamente la palabra iglesia viene de un vocablo griego, eclesia, ¿no? De un término hebreo, kahal, y significa asamblea convocada, ¿no? O reunión. Era en el Antiguo Testamento la comunidad santa, que Yahvé se va formando, ¿no? Yahvé va formando su pueblo. Ese es el pueblo de Dios. ¿Reunido para qué? Para dar culto, para dar alabanza a Dios, ¿no? Entonces, y eso luego va a pasar en el Nuevo Testamento a la comunidad que Jesucristo va a formar y va a fundar, ¿no? Los primeros cristianos interpretan iglesia como la asamblea que se reúne para la oración litúrgica. La asamblea es iglesia. Pero también llaman iglesia a las comunidades locales, ¿no? La iglesia que está en Corinto, dice San Pablo, la iglesia que está en Alejandría, la iglesia que está en Jerusalén, la iglesia que está en tal lugar, ¿no? Es decir, son las asambleas también locales, comunidades locales. También ellas reciben el nombre de iglesia, ¿no? San Pablo dice que él está preocupado por todas las iglesias. ¿En qué sentido lo dice? En ese sentido. O sea, no es que Jesús ha fundado 120 iglesias, no, sino que es una sola iglesia, pero cada comunidad local en un pueblo es iglesia. Entonces San Pablo dice, yo cargo con la preocupación por todas las iglesias, los que están aquí, los que están allá, etc. Él se preocupa por todas estas comunidades locales, que cada una de ellas en sí misma es iglesia, pero unidas son también iglesia, ¿no? Entonces, la iglesia es el conjunto finalmente de todos los cristianos, de todos los bautizados, ¿no? Entonces, la iglesia de Dios va a existir en estas comunidades locales que se reúnen para la liturgia, ¿no? Y sobre todo para la Eucaristía. En la Eucaristía van a ser cada vez más y mejor iglesia. La Eucaristía va a formarlas, va a consolidarlas como iglesia. O sea, nosotros no nos reunimos en torno solamente, ojo con esto, de la palabra. Si vemos Hechos de los Apóstoles y los primeros escritos de los padres, los primeros 3 siglos de la fe cristiana, los cristianos se congregan no en torno a un atril con la palabra, se congregan en torno a la Eucaristía, que los primeros cristianos le llaman fracción del pan.
Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque hoy se ha desvirtuado, ¿no?, ese congregados. ¿En torno a qué? En torno a un sentimiento. Siento mucho. No. En torno a la Eucaristía. Congregados en torno a una fe subjetiva. No. En torno a la Eucaristía. En la Eucaristía, la Iglesia va a ser cada vez más Iglesia. Por otro lado, también la Iglesia es un proyecto, es un designio trinitario. Es decir, la Santísima Trinidad la ha pensado, la ha soñado, la ha preparado y luego le va a dar su aliento. Esto es importante. Quien ha estudiado medianamente la teología sabe que todos los proyectos de Dios se gestan en medio de un proceso que es muchas veces largo. La Iglesia no es solo una ocurrencia en un cierto momento de Jesús, ¿no? Es un proyecto que hunde sus raíces desde la creación. Desde la creación ya está el proyecto de la Iglesia. Y ya está el proyecto de la Eucaristía. Entonces, en toda la Sagrada Escritura va a haber una preparación de la realidad de la Iglesia y de la realidad de la Eucaristía. O sea, sería absurdo y también ignorante decir que esto no ha existido. Porque hay todo un proceso de preparación, ¿no? El Padre Eterno, ¿no?, es el que va a tener el primer designio de esta Iglesia, que es fundada por Jesucristo, Verbo encarnado, y que va a ser continuamente vivificada por el Espíritu Santo. Están las tres personas de la Trinidad dándole vida a la Iglesia. Y aquí un excursus, ¿no? Lamentablemente, desde hace mucho tiempo, como que han quedado todavía muy vivos algunos residuos, yo lo he visto, triste decirlo, ¿no?, pero también hay que decirlo, de una herejía que es el modernismo, ¿no? Que entre otras cosas, el modernismo lo que más o menos quiere dejar en claro es que todo lo que la Sagrada Escritura habla de Jesús y de los primeros cristianos, todo debe ser entendido desde una especie de realismo que deja, diríamos, todos los relatos bíblicos sin su aspecto de portento, milagro o prodigio. Es decir, todo lo que sabe a milagros no existe. Todo lo que sabe a portentos y prodigios no existen. Y al final, pues el modernismo va a afirmar que Jesús tampoco fundó ninguna iglesia, ¿no? Por ahí todavía se repite lo que dijo Loasí, dijo, Jesús vino a anunciar el reino de Dios y lo que salió fue la iglesia. Triste, ¿no? Pero Loasí lo dijo. Y muchos que ahora parece que son sus seguidores siguen sosteniéndole sin ninguna base, ¿no? No es así. No es así. Jesucristo sí fundó la iglesia. Y después de todo, si Jesús no fundó la iglesia, hermanitos míos, si somos coherentes y creemos eso, entonces tendríamos también que decir que no tenemos nada que hacer en la Eucaristía y tampoco hay sacramentos, tampoco hay Sagrada Escritura, por lo tanto no hay nada. ¿Qué es lo que queda? El suicidio. Los que piensan así, en ese tono modernista, creo que pues no tendrían razón ya para vivir, ni para rezar. Acabarían siendo ni siquiera cristianos ni creyentes, ¿no? Entonces, qué grave es ese error del modernismo, ¿no? Jesús sí fundó a la iglesia, ¿no? Y el tiempo de la iglesia es el que abarca desde la fundación por Cristo hasta su consumación al final de los tiempos, cuando Jesús vuelva, ¿no? Y Pentecostés es un hecho muy importante al comienzo de la iglesia, porque gracias a Pentecostés la iglesia se va a manifestar a todas las naciones, ¿no? Volviendo un poquito a lo que yo les comentaba un poquito antes, ¿no? En el Antiguo Testamento la iglesia, por ejemplo, es prefigurada
en el arca de Noé, ¿no? Esa gran arca que construye este hombre de Dios y mete a todos pues los animalitos para que se salven de la destrucción. Ese arca que va a salvar a todos estos animalitos es como una figura de lo que vendrá a ser luego la iglesia. Es el arca de la salvación, ¿no? Donde quien entra se salva del diluvio. Otro símbolo, otro signo, por ejemplo, cuando Yahvé le promete a Abraham que va a ser de él un gran pueblo, ¿no? Y le dice que serán como las arenas de las playas, ¿no? Entonces, eso es como un signo de lo que luego va a ser la iglesia. Es ese gran pueblo. En verdad, nosotros como iglesia somos también descendencia de Abraham. Y en nosotros se está cumpliendo la promesa hecha a él, ¿no? Y a los patriarcas. Con Moisés se va configurando ya el pueblo de Dios. Ese pueblo de Dios antiguo es figura del pueblo de Dios nuevo, que es la Iglesia Católica, ¿no? El nuevo Moisés ya sabemos que es Jesucristo, ¿no? Israel, el pueblo de Dios primero, fue infiel a las promesas a sus promesas propias, ¿no? Dios sí fue fiel, pero el pueblo no le jugó bien. Y entonces por eso es que los profetas van a anunciar que llegado un momento va a haber una alianza nueva, eterna, santa, ¿no? Entonces va a crearse un nuevo pueblo, un pueblo de redimidos, un pueblo que va a tener el espíritu de Yahvé. Ese pueblo es la iglesia. ¿Jesucristo quiso fundar la iglesia? Sí, la fundó. Jesucristo fundó una iglesia que no solo es espiritual, porque también este es un poco el discurso de varios protestantes, ¿no? La iglesia es una institución de tipo espiritual, no existe nada en concreto, ¿no? Es solo una cuestión subjetiva del corazón. No, eso es un error, porque la iglesia también tiene su aspecto estructural, ya lo hemos dicho, ¿no? Es visible y también es jerárquica, ¿no? Por el querer de Jesús, ¿no? La iglesia fue fundada, nos dice el Catecismo de la Iglesia, por las palabras y las obras de Jesucristo. Aquí hay un texto muy interesante, ¿no? Mateo 16, del 18 al 19, ¿no? Que les recomiendo que luego le den una chequeada. Es lo que se suele llamar el texto primacial, texto en el cual Jesús le entrega a Pedro la primacía, el primer lugar en la comunidad, ¿no? Le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra. Allí está diciéndole que va a haber una jerarquía visible en su iglesia. Y esa jerarquía va a estar cimentada en Pedro. En Pedro, ¿no? Y luego dice, voy a edificar mi iglesia. Es decir, él tiene una firme intención de edificarla, de fundarla, ¿no? Y las puertas del infierno no van a prevalecer sobre ella. Es decir, va a durar para siempre y no la van a poder destruir así nomás. Entonces, esa es una promesa de parte del Señor, ¿no? Te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Entonces, esta iglesia va a ser gobernada por Pedro y él va a ser vicario y él va a tener una autoridad tal que va a decidir muchas cosas en el nombre de Jesús. Esto es impresionante, ¿no? Cómo es que una persona humana, tan humana como tú y como yo, que es Pedro y sus sucesores, que son seres humanos comunes, pero sin embargo que han recibido un carisma tal que ellos pueden decidir con la misma autoridad de Jesucristo, ¿no? Sobre todo en cuestiones de fe y moral, ¿no? Pueden decidir. Y de hecho el cielo se compromete incluso a someterse a la decisión de este hombre que es el vicario de Cristo. Esto es impresionante. Esa es la autoridad del vicario de Cristo, del Papa, ¿no? Se llame Francisco o se llame como se han llamado todos los 265 papas anteriores a él, ¿no? Tienen la autoridad suficiente para incluso someter a su decisión a los mismos cielos. Lo que tú ates en la tierra
atado en el cielo. Lo que desates en la tierra, desatado en el cielo. O sea, Jesús le da una responsabilidad tan grande que es impresionante. Por eso merece nuestro respeto y nuestra obediencia el vicario de Cristo. En este caso, el Papa Francisco, ¿no? Entonces, atar y desatar en la tierra como en los cielos es una cosa profunda y grave, ¿no? Jesús está prometiendo tal grado de vinculación con Pedro y los apóstoles que las determinaciones de la iglesia tendrán un valor decisivo ante Dios. Casi como que Dios se sometiese a las decisiones de Pedro y sus sucesores, ¿no? Es tremendo. Y entonces aquí Jesús ya está diciendo las cosas bien claras. Su pueblo está cimentado sobre la fe de este pescador. Este pescador tiene una autoridad muy particular. Este pescador va a tener decisión muy grave y fuerte y yo la voy a respetar. Por tanto, así va a ser la iglesia. Con alguien que la gobierne, con una jerarquía, con un orden, y va a ser una iglesia visible. Esto es lo que sacamos nosotros de Mateo 16, 18, 19, ¿no? Entonces, ¿en qué otras obras se ve esta elección de Jesús, esta fundación de la iglesia por parte de Jesús? Por ejemplo, cuando elige a los discípulos, ¿no? Jesús llama a los apóstoles, ¿no? Es un grupo estable, es un grupo que tiene poderes de salvación, es un grupo que incluso lo autoriza para bautizar, para perdonar los pecados, para presidir la fracción del pan, la Eucaristía, ¿no? Y el primado entre ellos lo tiene Pedro. Los primeros cristianos tienen bien claro esto. Cualquiera no se mete a presidir en la fracción del pan. Aquí presiden los apóstoles y los que ellos han designado como obispos y presbíteros, imponiéndoles las manos. O sea, no es que cualquiera por ahí decía, bueno, entonces yo quiero celebrar la Eucaristía, venga, me pongo algo y me pongo al frente. No, los primeros cristianos ya tenían claro esto, ¿no? Aquí preside los apóstoles y los que ellos designan. O sea, y hay un sentido de orden, de jerarquía, ¿no? Y esto ya lo vemos en Hechos de los Apóstoles y lo vemos en, por ejemplo, las apologías de los primeros mártires cristianos, ¿no? San Justino, San Ireneo de León, Ignacio de Antioquía, ¿no? Ya van hablando de esta configuración jerárquica de la iglesia, ¿no? Hay unos acontecimientos importantes para este camino de la iglesia. El primero es el de la cena del Señor, ¿no? En la última cena, Jesús, propiamente hablando, va a instituir la Eucaristía y el sacerdocio, que van a ser como unas columnas muy importantes para toda la estructura eclesial, ¿no? Entonces, esto es importante. La última cena nos da ya, diríamos, los elementos sobre los cuales se va a fundar la iglesia, ¿no? Creo que tenemos aquí algunas preguntas. A ver, vamos a recibirlas. Eco. Muchas gracias por los saludos. Nos están saludando desde Lima, Cajabamba, Trujillo y también desde Uruguay. Gracias, Dios les bendiga. Bueno, a ver, por aquí nos dicen. Dice, he escuchado que si yo peco, esto afecta a la iglesia. Y si soy santo, esto ayuda a la iglesia. ¿Por qué? Interesante, ¿no? Bueno, aunque aquí adelantamos un poco otro tema, pero me parece muy, muy interesante. Esto es verdad. Esto es verdad. O sea, cuando nosotros cometemos un pecado, ¿no? Deliberadamente, ese pecado hace que en nosotros disminuya o incluso se apague totalmente, ¿no? La luz de la gracia. Entonces, cuando en nosotros se apaga o disminuye grandemente la luz de la gracia, la vida de gracia, lamentablemente, nosotros vamos a perjudicar a la comunidad eclesial. ¿Por qué? Porque sin luz nosotros como que desbalanceamos toda la vida de gracia de la comunidad. ¿Por qué? Porque somos cuerpo místico de Cristo, ¿no? Es decir, si Juanito, que pertenece a mi comunidad, comete un pecado mortal y no se arrepiente y no se convierte y no le importa, yo que pertenezco a su comunidad,
y otro más, y otro más, y otro más. Nos vemos afectados por él. ¿Por qué? Porque él ha expulsado la gracia de su vida. Entonces, como somos como vasos comunicantes espiritualmente hablando, toda la santidad del grupo baja. Baja. Porque se vació la santidad en este vaso de Juanito, que no se arrepiente de su pecado. Estamos, de algún modo, interconectados espiritualmente. Por eso se podría así explicar, por ejemplo, por qué en algunas comunidades baja el fervor, la alegría, la alabanza. Ya no brotan los carismas. ¿Saben por qué? Esto yo lo he visto también como sacerdote, ¿no? Varias veces. ¿Saben por qué? Porque hay mucha gente que no se convierte de sus pecados. Viven doble vida, viven empecatados y pretenden tener carismas, pero son inventos. Son inventos humanos. Entonces, ¿qué pasa? Toda la comunidad se ve dañada. Entonces van a la alabanza y como que ya no fluye alabanza, ¿no? El aleluya ya es... Bueno, ahora estamos en Cuaresma, pero bueno, cuando viene la Pascua, el aleluya ya es forzado, ¿no? Ya es una cosa que sale muy difícilmente, ¿no? La canción ya no es ungida, la música ya no es bonita y algo pesa en el corazón. Sí, esto es verdad, ¿no? Ahora, si yo soy santo, aquí viene lo otro, ¿no? Lo positivo. Si yo me santifico, si yo soy fiel a la gracia, yo voy a colaborar para que los que me rodean, que son mi comunidad próxima, sea mi familia o mi comunidad de fe, suba también. Ellos suben. Gracias a un santo se puede salvar una familia, se puede salvar una parroquia, una comunidad, una diócesis, un país. Claro, claro que esto es verdad. Si yo soy santo, yo ayudo a mi iglesia. Esa es la vocación, por ejemplo, perdonen que aquí vaya el cherry, ¿no? Nosotros, como religiosos de vida contemplativa que vivimos en un monasterio, pues esta es nuestra misión, ¿no? Santificarnos, ¿para qué? Para santificar la iglesia. Nosotros no tenemos parroquias, nosotros no tenemos obras sociales. Entonces, ¿qué hacen? Nosotros queremos santificarnos. ¿Para qué? Para ayudar así a santificar la iglesia. Esa es nuestra misión. Esa es nuestra misión. Porque vivimos en clave de cuerpo místico. ¿Sí? Y si nosotros somos pecadores debiendo ser santos, nosotros le hacemos un daño a la iglesia. Le hacemos un daño. Si no nos convertimos, le hacemos mucho daño a la iglesia. Entonces, es verdad lo que aquí nos han preguntado, ¿no? Espero haber explicado un poquito por lo menos. Tenemos otra pregunta, dice, yo como laico, ¿a quién directamente debo obedecer? ¿Al Papa o a mi párroco? ¿O qué debo? ¿O debo tener un director espiritual? ¿O lo hago de frente en la oración con el Espíritu Santo? Interesante. Mira, tú como laico tienes 3 instancias con las que debes tener sentido de obediencia y comunión. Te las digo. El primero, tu párroco. El segundo, tu obispo. Y el tercero, el Papa. Hay mucha gente que siempre dice, ay no, yo amo al Papa, sí, me cae muy bien, lo amo, es el Papa Francisco, etc. Está muy bien, y ojalá que sea así. Pero ojo, no nos olvidemos que todos los cristianos, laicos, sacerdotes y religiosos, estamos inmersos en medio de una diócesis o arquidiócesis. Y esa diócesis o arquidiócesis tiene un obispo a la cabeza. Entonces tú tienes que preocuparte de ver si es que estás en comunión con tu obispo. Porque no es suficiente decir yo amo al Papa. Así también quisiera decir que quisiera yo escucharte que digas yo amo a mi obispo. ¿Cuánto católico hay que no quiere a su obispo? Es muy triste, ¿no? Hay 3 instancias jerárquicas que todo fiel cristiano tiene. El Papa, el obispo y el párroco. Esa es mi línea de obediencia y comunión. ¿Estoy en comunión con mi párroco? Él está en comunión con el obispo. El obispo está en comunión con el Papa. Entonces estoy en la verdadera fe. Si soy religioso, entonces debo estar en comunión con mi superior religioso. Si yo pertenezco a una comunidad laical, entonces antes de mi párroco debo estar en comunión con
el coordinador o el responsable de mi comunidad. Y ese responsable o coordinador debe estar en comunión con el párroco, ¿no? Y así funciona. Así debe ser. Ahora, claro, si uno quiere y está dispuesto a llevar dirección espiritual y puede conseguir un sacerdote director espiritual, obedézcale. Y ese director espiritual debe estar en comunión con el párroco. Sí, todo funciona así. Párroco, obispo, el papa. Nunca olvidemos esto. Porque a veces hay grupos que son un poco como sectas, ¿no? Grupos así católicos, no decimos más nombres, ¿no? Que funcionan como sectas, ¿no? Entonces, mi líder es fulanito. Y fulanito nunca obedece al párroco. No le ayudan, no le obedecen, nada. Están en la parroquia, pero no obedecen nada. Eso ya es una secta. Ese es un pequeño Lutero que está por ahí. Triste, ¿no? Pero eso hay. Y a veces el fulanito el coordinador encargado, gurú, no sé qué cosa, iluminado, cree que tiene más luz que el Espíritu Santo, ¿eh? Entonces se lleva de encuentro al párroco, al obispo y al papa. Y no estoy hablando por hablar, yo he conocido varios casos así. Un tiempo antes yo de ser monje, fui también párroco y yo me he encontrado en el camino con gente que cree ser más espiritual que el Espíritu Santo, ¿no? Entonces no obedecían al párroco, el párroco era yo, menos al obispo, no sé si al papa. Pero si uno no obedece ni al párroco ni al obispo, ¿qué garantías va a tener? ¿Qué garantías va a dar de obedecer al papa? ¿No? Entonces hay que tener en cuenta esta situación. Muy buenas las preguntas, yo creo que ayudan a aclarar mucho este tema de nuestro ser iglesia, ¿no? Porque no se trata solo de decir yo tengo fe, claro, está muy bien, tú tienes fe, claro, pero vamos, ahora, ¿cómo te engarzas con la iglesia? Me voy a engarzar con la iglesia por medio de esta obediencia y comunión. Mi párroco, mi obispo, el papa. ¿No? Seguimos nosotros. Estábamos hablando de la última cena, ¿no? En la última cena Jesús instituye la Eucaristía y el sacerdocio, que son como los grandes pilares de la iglesia, ¿no? Y luego, en su pasión y muerte, Jesús, principalmente en la cruz, ¿no?, nos muestra cómo es que los sacramentos fundantes de la Eucaristía, de la iglesia, bautismo y Eucaristía, van a brotar de su costado abierto. Dice la Escritura, San Juan aquí se ocupa de decirlo más claramente, que del costado abierto de Jesús va a fluir sangre y agua, ¿no? La sangre que es un poco como el símbolo de la Eucaristía y el agua, el símbolo del bautismo. Es decir, del costado abierto de Jesús van a brotar los sacramentos que dan vida a la iglesia. Bautismo, Eucaristía, ¿no? Entonces, este momento de la pasión y muerte del Señor también es importantísimo. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo cómo es que van a fluir los sacramentos que dan vida a la iglesia. Bautismo y Eucaristía, ¿no? Entonces, y en su resurrección, el Señor Jesús nos garantiza una presencia continua suya en medio de su iglesia, para siempre. Yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos, ¿no? Continuamos un poquito más. En la fiesta de Pentecostés, el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. Y es la iglesia la que, movida por el Espíritu Santo, se va a manifestar al mundo y va a comenzar su actividad pública en nuestra historia. Es importante por eso la celebración de Pentecostés, ¿no?, para toda la iglesia, porque no es el momento en el que nace la iglesia, porque ya ha sido fundada por Jesús, ¿no?, pero es el momento en el cual se va a manifestar a todas las naciones, se va a manifestar a todos, ¿no?, y va a adquirir una fuerza nueva, impresionante, para expandirse, ¿no? San Agustín dice en el Sermón 267, lo que el alma es para el cuerpo del hombre,
lo es el Espíritu Santo para el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Es decir, el Espíritu Santo en la iglesia es el alma, ¿no? Si la iglesia es un cuerpo, y hemos dicho que es un cuerpo místico, ¿cuál es el alma de ese cuerpo místico? El alma es el Espíritu Santo. El alma es el Espíritu Santo. Es decir, todo bautizado debe ser fiel, debe ser dócil al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ese cuerpo tenga vida, para que cobre vida. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, es de vital importancia la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, porque la vivifica, la une a Cristo, la gobierna, la habita en el corazón de sus fieles, ¿no? Es, por ejemplo, muy necesario que nosotros volvamos a descubrir el valor de la presencia y la acción del Espíritu Santo en medio de nosotros, ¿no? Algunos teólogos han dicho que el Espíritu Santo es el gran desconocido por los fieles, ¿no? Quizá solo algunos grupos como que más o menos manejan algunas cosas acerca del Espíritu, por ejemplo la renovación carismática y alguno otro por ahí, pero sería muy bueno que todos los fieles bautizados tengamos un mayor conocimiento de la acción del Espíritu Santo. Qué importante y necesaria es una sana neumatología, que así se llama el tratado del Espíritu Santo en la teología, ¿no? La neumatología. Y es un tratado que prácticamente se ha redescubierto en la Iglesia a partir del Concilio Vaticano II, ¿no? Que todavía falta desarrollar muchísimo, ¿no? Me acuerdo cuando mi profesor, el padre Carlos Ignacio González, de venerada memoria, ya en paz descanse, nos comentaba, ¿no? Cómo es que él decía en Roma, después de no sé cuántos siglos, un sacerdote había presentado una tesis acerca del Espíritu Santo en la iglesia ortodoxa, su presencia en la iglesia ortodoxa. Y era un sacerdote ortodoxo que había ido a estudiar allí a Roma. Y él mismo estaba emocionado, este sacerdote, porque después de no sé cuántos siglos se volvía a escribir acerca del Espíritu Santo entre los ortodoxos. Qué impresionante, ¿no? ¿Y qué pasará en este lado nuestro católico occidental, ¿no? Y todavía nos falta redescubrir la presencia del Espíritu Santo entre nosotros, ¿no? Continuamos. El documento precisamente del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, en el número 40, dice que nacida del amor del Padre Eterno, fundada en el tiempo por Cristo Redentor, reunida en el Espíritu Santo, la Iglesia tiene una finalidad escatológica y de salvación, que solo en el siglo futuro podrá alcanzar plenamente. Es decir, la Iglesia ha sido fundada ¿para qué? Para llevarnos a la eternidad. Otra vez, recordemos esa imagen del arca. El arca lleva a todos los que han subido allí a un destino feliz. La iglesia tiene esa finalidad escatológica, es decir, tiene la finalidad de llevarnos hacia el fin de los tiempos. Esa es su misión, ¿no? Por eso dice finalidad escatológica y finalidad de salvación, ¿no? Todos los que se suben al arca de la iglesia son salvados, son protegidos del diluvio, ¿no? Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es el único redentor del hombre. Se sirve de la iglesia como instrumento de redención universal. Esto es importante. La iglesia es instrumento de redención universal. Sirve para que todos los que se acerquen a ella logren salvación, ¿no? La iglesia no se puede entender sin Cristo. No se podría entender sin Jesucristo, que la ha fundado para perpetuar en la historia su propia misión. La iglesia es sacramento universal de salvación. Esta es una definición del concilio, ¿no? Lumen Gentium 48. Sacramento universal de salvación. Iglesia, ¿no? Hemos dado ya más o menos algunas definiciones de iglesia. Hemos dicho pueblo de Dios. También hemos dicho de algún modo que es el arca de la nueva alianza. Hemos dicho sacramento universal de salvación. También hemos dicho
indirectamente templo del Espíritu Santo. Todo ello es la iglesia, ¿no? Entonces, qué importante es cobrarle un mayor cariño a esta realidad de la Madre Iglesia, ¿no? La iglesia es signo eficaz y es signo real de la acción redentora de Jesucristo entre todos los hombres hasta el final de los tiempos. La iglesia es signo de esta acción redentora y es signo eficaz, es decir, va a producir la salvación. La iglesia produce la salvación en cuanto que nos da los sacramentos. Y los sacramentos son signos de salvación. Producen la gracia para obtener la salvación, ¿no? La iglesia administra estos signos de salvación, ¿no? Que nos dan la gracia de Jesucristo. Un poco para dar la vuelta final a este primer encuentro que hemos tenido, hermanos, pues decirles que solo tiene a Dios como Padre quien tiene a la iglesia como madre. Recordemos esto de San Cipriano, ¿no? O sea, la fe en Dios Padre es inseparable de mi fe y mi amor a la iglesia como mi madre. Como mi madre. Y tú, si tienes tu mamá, tú sabes que aunque tu mamita esté llena de arrugas y de manchas y también de defectos y pecados, es tu mamá, ¿eh? Entonces, no es que vas a decir, no, es que porque ya está muy arrugada y porque además tiene pecados, yo ya no la quiero. Decir eso es por lo menos necio, ¿no? Es decir, nosotros sabemos que la iglesia, aunque tenga manchas y arrugas, y aunque también tenga pecados e imperfecciones, no deja de ser mi madre. Entonces yo la quiero, como quiero a mi madre humana. Sí, porque es mi madre, me ha dado la vida, me sostiene. Y la iglesia para nosotros es madre porque nos ha dado la vida en el bautismo, nos sostiene por los sacramentos, nos da vida eterna, nos da la gracia, ¿no? Tengamos en cuenta esto, hermanos, cada vez que nos cruzamos con la palabra y el concepto de la iglesia, ¿no? Que es nuestra madre, que nos da la vida, que nos sustenta y que además nos ama, nos ama. Y qué bonito, qué bendición inmensa tener como Papa hoy en día a su Santidad Francisco, ¿no? Que es tan paterno, tan sencillo, tan cariñoso, y a pesar de todo lo que algunas personitas por allí suelen repetir, qué bonito ver más que un papa, un papá, que nos recuerda que la iglesia es madre, ¿no? Pues nada, demos gracias a Dios por el don de la Madre Iglesia, por el don de nuestros legítimos pastores, el Papa, nuestros obispos, nuestros párrocos. Hasta aquí por esta vez. Dios mediante, nos vamos a ver el miércoles a esta misma hora, ¿no? Muchos saludos para el padre Luis Chumpen y varios seguidores de Chosica también y de otros lugares que agradecen esta enseñanza. Que bueno, no es que queremos hacerla erudita, es un compartir más fraterno, más catequético, para que podamos crecer en el amor a la Madre Iglesia. Que el Señor Todopoderoso a cada uno de ustedes los bendiga, los guarde y les llene de su amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima.